Carlos Alberto Montaner es bien conocido por todos los cubanos, de adentro y de fuera. Tiene una importante bibliografía en géneros literarios, novelas y algo de poesía, análisis históricos y políticos. Ejerce el periodismo y quiere a Cuba con delirio. Pasea por el mundo defendiendo su derecho a la libertad y la felicidad. Con ustedes, Carlos Alberto Montaner. Muchas gracias, querido Salvat, por la presentación. Muchas gracias, Armando, por ese extraordinario trabajo. Realmente es muy bueno y le hace justicia a nuestro querido José Miguel. Coincido que estamos ante un excelente narrador que ha escrito unos magníficos cuentos. Aquí nos convoca, como es lógico, la amistad y el cariño que todos le profesamos, pero también el respeto por el extraordinario escritor que es José Miguel González Llorente. González Llorente, con ese guión, cuando lo conocí, me llamó mucho la atención porque yo solo conocía a un González Llorente con guión, que dio origen de la manera más extraña, a la independencia de Colombia. El famoso florero de González Llorente, que se lo negó a un tipo, el tipo no sé qué, y la pelea aquella por el florero de González Llorente acabó en la independencia de Colombia. Y después descubro que efectivamente es parte de la familia de nuestro querido escritor. Visiones de los últimos días son 18 cuentos recorridos por la tensión y en los que prevalece, es cierto, una atmósfera de pesadilla, de dureza. Sin embargo, hay algo muy importante con la fórmula literaria, y es que prevalece también en ellos lo que es la estructura del gran cuento. El gran cuento es una narración generalmente breve, o debe ser breve, con una prosa directa y eficaz que tiene un final sorprendente, un final que nos estremece, si no es sorprendente. Eso lo logra José Miguel en cada uno de los 18 cuentos. Están dedicados, todos y cada uno de ellos están dedicados a sus amigos. A mí, o a algunos de sus amigos. A mí me dedicó uno que se titula Mordeduras, y es sobre el remordimiento, de alguna manera. Y es curioso que en la etimología de mordedura y de remordimiento esté la misma palabra, esté el dolor de una mordida, de algo que duele. Yo no sé si él tuvo conciencia cuando se dio cuenta de la asociación entre mordedura y remordimiento, pero el remordimiento es precisamente ese dolor que nos queda por algo que nosotros hemos hecho mal y que de alguna manera quisiéramos rectificar. El libro es un juicio moral. Los que conocemos a José Miguel sabemos que esa es la fibra más importante de su personalidad. Si hay algo que caracteriza a este hombre es su estructura moral, su estructura de valores, su afán de servir. Hay un cuento de los 18 que es una recreación de una vieja historia. El cuento se llama Los funerales de Sandalio Cruz, y es la recreación del viejo cuento del siglo XIX de Hans Bricker, el niño holandés que pone su dedo en una represa para que no se rompa cuando la represa está a punto de romperse, y al día siguiente en el pueblo lo encuentran taponando la represa para salvar a las personas. Bueno, ese fue un cuento famoso de uno de los grandes bestsellers de la literatura. Él lo recrea. Yo conozco la versión original. Esta versión es mucho mejor, mucho más intensa, mucho mejor escrita. Pero además, el personaje, de alguna manera, me recuerda al propio autor. Alguien que ha puesto el sacrificio de su vida, las ganas de servir
el amor por los demás como uno de sus objetivos, quizás el objetivo esencial de su vida, servir a los demás. Eso es parte de lo que es la naturaleza psicológica de este hombre. Y el libro también es eso. El libro es la voluntad de dejar algo escrito. Armando habló además todos hacemos muy bien en no pasar por alto lo que él no quiere que se pase por alto, que es que está enfermo, está muy enfermo, y lo dice en su prólogo, y no sabe si estas son las visiones de sus últimos días. Nunca sabemos cuáles son los últimos días. Una amiga que padeció una cosa muy parecida a la de él, que le dieron 6 meses de vida, la despedimos 7 años después. O sea que eso de los últimos días es realmente elástico. Quizás haya, como Armando anuncia, quizás haya otros libros después de este. Pero no tiene sentido ignorar ese dato. En Occidente nosotros tenemos la mala costumbre de no querer hablar de la muerte, como si la muerte fuera algo evitable, como si fuera un fenómeno que se pudiera de alguna manera impedir, cuando se trata de algo tan absolutamente natural y predecible que realmente no tiene ningún sentido. Y de la misma manera que nos enseñan a vivir y a ser felices a algunas personas, pues también deberían enseñarnos a acercarnos a ese momento con una cierta naturalidad. Yo recuerdo una definición de la vida como una definición absolutamente científica en el sentido más exacto de la palabra, que presentaban la vida como un largo o a veces largo proceso de oxidación que culmina en la desaparición de esa criatura que está viva. Pero en el caso de las personas que tienen una profunda carga religiosa, como es el caso de José Miguel, ese proceso de vivir se llena de unas características muy especiales y de un impulso ético muy especial, que es el que tiene él y que ha tenido y que ha mostrado a lo largo de toda su vida. A mí me ha parecido conmovedor que en medio de sus quebrantos físicos y de su sufrimiento encontrara el tiempo y la necesidad de escribir el libro y de publicarlo y de pedirle ayuda a sus hijos o a su hija para el diseño gráfico y a sus amigos para la edición de la obra. Me recuerda la anécdota tremenda de Cervantes, 4 días antes de morir, cuando ya le habían dado la extremunción. Él escribe al conde de Lemos: ¿qué quiere Cervantes? Sabe que se va a morir, no sabe, tiene el vientre inflamado, está a punto de morir, ya ha recibido la extremunción porque está a punto de morir. ¿Qué es lo que quiere? Quiere proteger un libro, el Persiles y Segismunda. No lo va a ver publicado, pero quiere legarles a los españoles su última obra y busca la protección de un hombre poderoso, el conde de Lemos, y dedica sus últimos esfuerzos, sus últimos minutos a escribirle una carta laudatoria, obsequiosa, que los críticos a veces confunden como si aquel Cervantes que estaba muriendo era demasiado exagerado en el halago a aquel hombre que la única característica importante que tenía es que era un hombre muy rico y muy poderoso. Pero lo que ignoran es el objetivo de Cervantes: salvar su obra. Cervantes creía que el Persiles y Segismunda era su mejor obra. Él pensaba que era mejor que el Quijote. Se equivocó, pero murió con ese error. Bueno, la carta de Cervantes al conde de Lemos dice: puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta le escribo. Y así empieza
Los críticos se sorprenden que una persona moribunda pierda tiempo en redactar una carta de esa naturaleza. No es eso. Cervantes, como José Miguel, amaba su obra, sentía que su vida encontraba sentido en la creación literaria y lo que quería era que aquel libro fabuloso y poco comprendido lo sobreviviera como José Miguel quiere que este libro lo sobreviva. Y vuelvo a citar unas palabras que le llamaron la atención a Armando. Dice José Miguel: solo quiero que estas historias híbridas, francas, del alma, vivan un poco más allá del último día, cualquiera que éste sea. Ese es el deseo de los grandes escritores: querer trascender y querer ser útil en el campo literario más allá de la vida. Algunos amigos que se han familiarizado, quizás inútilmente, con algunas cosas que yo he escrito, saben que suelo asegurar que las personas no tienen una vida, sino varias. Y tenemos en esta tierra en la que vivimos, me refiero, tenemos una vida íntima, solitaria, en la que comparecemos con nuestros pensamientos, con nuestra introspección, donde arraigan las creencias religiosas, donde se forja el yo y donde nuestras pasiones se agitan y se calman solas. Es una vida única que tenemos cada uno de nosotros. Luego forjamos una vida familiar, impulsados por el amor y por una urgencia fisiológica de dispersar nuestros genes. Queremos reproducirnos, clonarnos, vernos en nuestros hijos, en nuestros nietos. Es una vida muy importante, quizás es la más importante y la más difícil. A lo que se agrega una tercera vida, que es la profesional, donde cada uno de los roles son distintos. Cuando estamos solos en esa vida del yo íntimo, cuando estamos en el seno familiar, intentando esa obra tan difícil que es criar y crear, o crear y criar una familia hermosa, como en el caso de José Miguel. Y luego llegamos a esa vida profesional en la que creamos riqueza para los demás y para nosotros mismos, con nuestra vocación, con nuestro trabajo. Y hay una cuarta vida, que es la del ámbito social, la vida cívica, consagrada no ya a nosotros mismos, no ya a la familia, no ya a nuestro trabajo, sino a la convivencia colectiva. Y por último, disfrutamos a veces de una vida lúdica, la vida de la literatura, de la música, del teatro, de la diversión, de las emociones profundas que no tienen nada que ver con lo demás, la vida del juego. Pues bien, y es a donde quería llegar, José Miguel tiene que estar muy orgulloso porque él ha vivido estupendamente esas 5 vidas. Ha sido una persona desde su yo íntegra, ha sido un extraordinario marido, un gran padre, un gran hombre de familia, ha sido un profesional de primera. Me consta que ha cumplido con todos los compromisos sociales que la vida lo puso en Cuba, en Venezuela, ahora en el exilio. De manera que este no es un momento de tristeza, este es el momento de la celebración de una vida extraordinaria, que yo no sé si culmina con este libro, pero si culminara con este libro, culminaría de una manera también extraordinaria, querido José Miguel. Quienes conocemos
¿Cómo ha sido tu vida? No podemos tener otra cosa que admiración. Y eso, José Miguel, es algo que nadie te va a poder quitar nunca, que sirve para limar todas las tristezas en los momentos más amargos por los que tú estás pasando y por los que de alguna manera, aunque sea tangencial, están pasando todos los que te quieren y te quieren bien. Cuando Salvat, nuestro querido gordo, me pidió que te presentara, yo lo encontré como algo que le agradezco mucho, porque es la oportunidad de decirte muchas gracias por tu vida.